En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. No sé si tenemos algún tema a cuenta, sino para que pasemos al tiro a donde nos... Vamos al proyecto. Vamos al proyecto, nos quedamos entonces ayer en el artículo 20. Corresponde la Sí. página 120, presidente, Vamos. del comparado. Que ayer le di lectura, no sé si le vuelvo a dar lectura. De lectura mejor, para que Ya. entremos. En el artículo 25, en su inciso primero, reemplázase la expresión de inteligencia por y servicios integrantes del sistema y reemplázase la frase, las letras A a D por el artículo del artículo anterior por el artículo anterior. Luego el reemplazo del inciso segundo por el siguiente. La autorización deberá formularse por escrito y contener al menos la identificación del procedimiento o los procedimientos solicitados de aquellos previstos en el artículo 24, los antecedentes y fines que lo justifican, la identificación de las personas eventualmente afectadas o las conocer su identidad, el sistema, dispositivo o lugar que se pretende intervenir y el plazo de autorización requerido para el procedimiento. En todos los casos, la solicitud deberá señalar de qué forma el procedimiento se ajusta al cumplimiento de los objetivos del sistema. ¿Por qué el procedimiento solicitado es el necesario e idóneo para la obtención de la información en el marco de la presente ley? ¿Te ofrezco la palabra o avanzamos a la votación? Vamos, votemos. Votemos. ¿Sí? Dale. Dale, diputado Brito. Estamos en la polémica Operación W y Operación Topógrafo de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en donde quisiera por lo menos dejar verificar si está claro algo. La ley en la actualidad nosotros habíamos analizado y que establecía que para las solicitudes de interceptación telefónica no era necesario, para la solicitud no era necesario identificar a la persona, por la cual el juez, la persona en la Operación W y Topógrafo, se fue a la cárcel condenado. Yo quisiese dejar acá constancia y de entendimiento de que en lo que nosotros estamos aprobando se va a tener que identificar correctamente a la persona a intervenir tanto en la solicitud como en la autorización. Eso es solo lo que quería plantear en este punto, que relaciona a esta votación y a las tres siguientes. Perfecto. ¿Del Ejecutivo se quiere hacer cargo? Sí, por favor. Y en ningún caso sea referencia en donde se puso un nombre que no correspondía para autorizar. Eso es, presidente. Gracias. Sí, y, presidente, sí. Nosotros entendemos que si la persona está identificada, tiene que identificarse la solicitud. En caso de que no haya sido identificada, tiene que explicar por qué no se ha identificado. Y lo que no puede ocurrir es que haya una identificación expresamente errónea, porque eso configuraría eventualmente un delito. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, al ministro, por supuesto, y a su equipo. A ver, la principal duda que tengo yo es que lo conversamos un poco ayer en la sesión, pero creo que no quedó suficientemente claro. ¿Cómo se resuelve en los casos en que en medio del procedimiento del allanamiento, digamos, o sea, no es procedimiento, o sea, no es allanamiento, en el fondo es un ingreso para fines de inteligencia? La referencia aquí a el sistema, dispositivo o lugar que se pretende intervenir. Cuando te encuentras dentro del lugar con un dispositivo, por ejemplo, distinto al que antecedentes de inteligencia anteriores, en el fondo, pudiesen haber proyectado o anticipado, ¿cómo se resuelve en ese caso?
¿Cómo puede garantizarse que la obtención de la información no, en el fondo, caiga fuera de la autorización? Muchas gracias. Ejecutivo. Sí, en primer lugar, las medidas de inteligencia, por regla general, la idea es que no se sepa que se están realizando. O sea, no es como un allanamiento que tenía el marco de eventualmente una investigación judicial, sino que la idea es que no se sepa que están realizando, porque en caso contrario, quien está siendo observado, vigilado, tomaría las medidas para que así no fuera. Entonces, el ideal es que no esté en conocimiento. En el caso de que estas medidas, el artículo la página 125 señala en el último inciso que está en la columna de la derecha: cuando existan razones de urgencia debidamente fundadas en la solicitud, el ministro competente podrá recibir la solicitud y otorgar la autorización de forma verbal. En tal caso, deberá dictar la resolución que otorga la autorización dentro del plazo indicado en el inciso anterior. ¿Cierto? Es decir, podría bastar una llamada telefónica para obtener la autorización del ministro correspondiente para autorizar la medida intrusiva, independientemente de que después hay que formalizar eso a través de una resolución. La resolución obviamente se dictaría después. No, sobre el punto, yo creo que cuando se señala de qué forma el procedimiento, que es lo que el juez autoriza es un procedimiento. Y por tanto, si se encuentra con otros elementos que no estaban en la solicitud, bueno, un procedimiento y dice incumplimiento de los objetivos. Entonces yo creo que ahí se subsana, porque si uno le empieza a poner un poquitito más, en definitiva, se limita al final eso. Yo creo que lo más general le permite justamente a la gente de campo tener más posibilidades por si se encuentra con otros elementos u otras cuestiones que también tiene que de alguna manera meterse ahí para poder interceptarla. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Mire, solo dejar consignado a propósito de eso. Sé que no es lo mismo porque estamos hablando de que quien otorga la autorización es una persona distinta, pero en muchas ocasiones he escuchado de personas involucradas con este tipo de procedimientos en lo policial, digamos, que estas autorizaciones verbales que de repente se tienen que solicitar en el caso de los fiscales, cuesta mucho la llamada telefónica. A veces llaman por teléfono, no se les contesta a tiempo, y eso puede eventualmente ser un problema. No tengo aquí la receta perfecta, ¿no? La misma línea de lo que dice por su intermedio el diputado Jonet, esto tiene que ser un poquito más general para que margen que puedes encontrar ahí en el lugar. O sea, no sé si es tan indispensable que tenga que identificarse de forma perfecta, por ejemplo, el teléfono, el computador, que vas a intervenir con el número identificador del dispositivo. No sé si es tan necesario. O sea, quizás que todas las autorizaciones van a pedir que se les autorice a revisar todos los teléfonos, todos los computadores, todos los cuadernos, etcétera, que se puedan encontrar. Entonces terminamos en una cosa genérica que termina siendo medio inoficioso, incluso. Muchas gracias. Ejecutivo. Sí, en la página 124, en casos excepcionales, por ausencia, inhabilidad o impedimento de ambos ministros designados de acuerdo al inciso primero de este artículo, el presidente de la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la autorización judicial requerida. Es decir, primero hay dos ministros de la Suprema y se puede hacer la solicitud cualquiera de los dos. Si no se ubica ninguno de los dos porque hay un impedimento, se puede llamar al presidente de la Corte. Lo que no puede ocurrir es que sea sin autorización, pero ya hay tres jueces de la Suprema que podrían ser requeridos para solicitar la autorización. Está cubierto. Senador Piu. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Los dos lugares que se mencionan, dispositivo o lugar, el lugar es físico, el dispositivo es digital, lo que está pensado es cómo se generan medidas intrusivas en lugares específicos. Por ejemplo, para una medida intrusiva que no requiere una compañía telefónica, estoy hablando específicamente de lo que Alemania conoce como el troyano federal, el ministro autoriza a que se emplee el troyano federal, que no va para la ocurriendo. Lo mismo en el lugar, se autoriza al lugar.
no a los elementos que tengan el lugar. Poco es solo las llamadas de audio, pues en la cámara, activar la cámara privada, o sea, estamos hablando de todas las funciones que es capaz un dispositivo de tener. Entonces, lo que se hace es autorizar esa intervención en ese grado, completo al dispositivo o completo al lugar. Y lo pondría en votación, presidente. Creo que... Vamos a poner en votación inmediatamente después de darle la palabra a la diputada Hertz. Usted me dio la palabra, ¿no? ¿Sí? Gracias, presidente. No, simplemente quiero dejar constancia que para mí esta norma constituye un resguardo que es necesario desde una perspectiva de que estamos legislando un sistema de inteligencia democrático. Y resulta importante que en la aplicación práctica de esta norma se observe con especial rigor los principios de proporcionalidad y excepcionalidad a la vida privada, la inviolabilidad de las comunicaciones. Ahora, las supuestas demoras o presumibles demoras que puedan haber en el campo de la Fiscalía, nosotros no podemos abordar cada una de esas suposiciones concretas que puedan haber, sino que eso se aborda con un fortalecimiento institucional de la Fiscalía. Eso, gracias. Perfecto. ¿Lo ponemos en votación? Bien. Señor presidente, pone en votación las enmiendas al artículo 25. Diputado Undurraga. Diputado Sánchez. Por favor. Diputado Joanet. Diputada Hertz. Diputado Brito. Senador Piu. A favor. A favor, pues. Senador Osandón. Senador Flores. Por 9 votos a favor. En la página 123 hay una propuesta para reemplazar el artículo 26 por el siguiente. Artículo 26. Será competente para pronunciarse sobre la autorización judicial a que se refiere el artículo anterior un ministro de la Corte Suprema. Para este efecto, el Pleno de la Corte Suprema designará a 2 de sus miembros por el plazo de 2 años y la solicitud podrá ser presentada ante cualquiera de ellos. El Pleno de la Corte Suprema podrá renovar la designación de cada ministro solo por una vez. En casos excepcionales, por ausencia, inhabilidad o impedimento de ambos ministros designados de acuerdo al inciso primero de este artículo, el presidente de la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la autorización judicial requerida. El plazo para resolver la solicitud de la autorización señalada en el inciso primero será de hasta 48 horas, contado desde su recepción. Cuando existan razones de urgencia debidamente fundadas en la solicitud, el ministro competente podrá recibir la solicitud y otorgar la autorización de forma verbal. En tal caso, deberá dictar la resolución que otorga la autorización dentro del plazo indicado en el inciso anterior. En el cumplimiento del plazo establecido en este artículo constituirá infracción de sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales. ¿En votación? Sí. Daría vuelta a esto del plazo 48 horas. ¿No será un poco mucho? La norma comprende tanto la autorización verbal como la autorización escrita. Donde yo veo no se hace distinción ahí. Entonces, puede terminar siendo algo complejo en el fondo que una autorización de este estilo se dilate hasta 48 horas. Ministro Elizalde. Sí, presidente. Estamos hablando primero de un plazo máximo. Segundo, por regla general, las medidas de este tipo de medidas no son medidas que se adopten sobre la base de una urgencia, sino que probablemente, no sé, van a requerir un tiempo de una semana, un mes,
de estas medidas intrusivas. Y el juez tiene que formarse una convicción sobre la base de los antecedentes, por eso establece el plazo máximo de 48 horas. Ahora, las circunstancias determinan cómo debe actuar. Obviamente, si cuando se realiza una solicitud por teléfono, se subentiende que tiene que haber casi una decisión inmediata. El juez eventualmente podría decirle, ya, lo autorizo, pero tráigame los antecedentes para ver, esto lo autorizo, no sé, lo autorizo por 48 horas. Pero tráigame los antecedentes para ver si dentro de las 48 horas yo ratifico o no esto. Y ahí tendrán que, ya no existe la excusa de que lo tuvo que hacer por teléfono, tendrán que llegar con los antecedentes y tendrán que justificarlo. Entonces, insisto, las leyes no resuelven cuestiones que se resuelven sobre la base de mucho sentido común y responsabilidad que le corresponde a las autoridades respectivas, sean estos los jefes de los servicios o organismos de inteligencia, o sea, estos los jueces que se tienen que pronunciar. Las leyes lo que tienen que establecer es un mecanismo adecuado e idóneo para que estén debidamente garantizados los derechos de las personas y, por otro lado, para que los procedimientos sean eficientes. Entonces, en esa hipótesis, obviamente, si la llamada es telefónica, tendrá que haber un pronunciamiento inmediato, y si el juez tiene alguna duda, le dirá, bueno, tráigame los antecedentes y dentro de las 48 horas voy a tomar una decisión ya por un mayor plazo. Eso. Parece que el plazo de 48 horas es razonable, entendiendo que puede haber excepciones y podría en algunas circunstancias requerirse una decisión casi inmediata por parte del ministro de la Suprema correspondiente. Perfecto, senador Flores. Presidenta, me parece curiosa la discusión porque el artículo lo dice claramente. Cuando hay una solicitud, el plazo para resolver vía resolución son 48 horas, hasta. Pero dice el siguiente, cuando exista razones de urgencia, es verbal, es un llamado telefónico y se resuelve de inmediato. Las 48 horas son para que se dicte la resolución que formaliza la solicitud, pero la respuesta telefónica es inmediata. Entonces, yo creo que esta es una discusión que no tiene oficio. Votemos y está. El párrafo es extremadamente claro. Gracias, presidente. Simplemente dejar constancia que considero importante que se eleve el estándar del control judicial al radicar la autorización del procedimiento especial en un ministro de la Corte Suprema, reemplazando el régimen vigente que conoce un ministro de la Corte de Apelaciones, porque este cambio fortalece la independencia, la jerarquía del control previo, al tiempo que la regulación de los plazos, los casos excepcionales y responsabilidades disciplinarias refuerzan este procedimiento. Muchas gracias. El señor presidente pone en votación el reemplazo del artículo 26. Diputado Undurraga. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputada Hertz. A favor. Diputado Brito. A favor. Senador Piu. A favor, señor secretario. Senador Osandón. A favor. Senador Flores. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 9 votos a favor en los mismos términos que está en el comparado. Sí, diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Dado que aquí ya despachamos el artículo 26 y después se refiere a otras atributos, otras solicitudes que pueda hacer la agencia, le quería plantear a su consideración, si lo tiene bien usted y la comisión, poder evaluar e incorporar un mecanismo de control ex post. Resulta que se ha comentado de que muchas veces las autorizaciones llegan, se realizan, pero pocas veces se evalúa luego si es que se logró con el objetivo que fundó la solicitud o no. En la práctica también se han identificado solicitudes de que se extienden más del plazo legal establecido. Y en consecuencia, yo le planteo a la comisión, si lo tiene a bien, incorporar ya sea un inciso nuevo a este artículo o un nuevo artículo que pueda hacer referencia a un control ex post una vez que ya se hayan realizado las solicitudes y autorizado. Eso es lo que le quería plantear, presidente. Diputado Undurraga. Sí, efectivamente. Gracias, presidente. Nosotros venimos discutiendo a través de nuestros asesores este tema durante muchos meses. Entonces, me parece que si la solución no es completa, yo lo dejaría como está. ¿Quién va a hacer el control ex post? ¿Lo va a hacer el Congreso? ¿Lo va a hacer los propios tribunales que emitieron la orden?
Esto abre la discusión hasta abril, mayo del próximo año. Entonces, si no fue tocado en la mesa en que estábamos proponiendo estas cosas, o porque no se nos ocurrió, o no asistimos a esa discusión en el momento debido, yo no abriría la conversación más allá de lo que está propuesto. No, si quiere plantear algo a propósito hay control ex post en la Cámara de Diputados. Así en el fondo, al Ejecutivo le ofrezco la palabra. Hay una norma que vamos a ver después que establece que se debe informar a la Cámara de Diputados, no sé si también al Senado. Bueno, vamos a ver después los mecanismos respecto de la información agregada de los procedimientos intrusivos. O sea, doy un ejemplo. Interceptaciones telefónicas, está claro que eso es pesca de arrastre y no es cualquier cosa menos trabajo de inteligencia. O sea, ¿por qué habrían de ser tantas? Entonces, la información agregada permite saber si el número de esta medida que es excepcional tiene o no justificación o sentido. Eso es un mecanismo de control ex post. Y lo segundo, que hay una norma que establece que una vez que termina la medida intrusiva se debe informar al ministro de Corte correspondiente para señalar que esta cesó. Si se considera parte de la Comisión considerar una adicional, pues nosotros podemos evaluarla. Pero al menos está considerado estos dos mecanismos de control que son, sobre todo el primero, un mecanismo de control ex post respecto a los grandes números para saber si se está o no abusando de solicitudes de medidas intrusivas que obviamente van más allá de lo que requieren los servicios u organismos de inteligencia. Perfecto. Hacer una precisión que me estaba haciendo recién, un alcance que me estaba haciendo recién la secretaria, que a propósito de la norma que aprobamos recién del ministro de la Corte Suprema, esto se informa a la Corte Suprema, perfecto, así que la secretaria enviará ese oficio respecto de esa y eventualmente cualquier otra norma de recursos y cosas que tengan que verse por la Suprema en el informe antes de que se despache este proyecto, para los efectos sí, hay que mandarle el oficio para que no tengamos ese inconveniente previo a la aprobación. Siga, secretario. Sí, hay acuerdo respecto a eso. Es obligación en realidad. Sí, es obligación, tenemos que hacerlo. Sí. A continuación, señores parlamentarios, tienen que pronunciarse sobre la enmienda, el reemplazo del artículo 27, pero hay que ver la página 7 del mensaje del presidente de la República que le entregamos ayer, porque ahí está modificado el que está en el comparado. Hay una nueva propuesta de texto que está en la página 7 del oficio, que señala lo siguiente: reemplazas el artículo 27 por el siguiente. Artículo 27. El director de la agencia podrá solicitar la correspondiente autorización judicial para disponer el uso de procedimientos especiales a que se refiere el artículo 24 y que ellos puedan ser ejecutados por la fuerza de orden y seguridad pública que se indique en la resolución respectiva, la que deberá rendir cuenta al director de la diligencia encomendada y de sus resultados. Operaciones escribirá los convenios de colaboración que correspondan con las fuerzas de orden y seguridad pública. Sí, esto es una cuestión operativa, así que, ministro, yo lo pago. Sí. Perdón. La agencia podría realizar este tipo de procedimientos por agentes propios o a través de las policías. Actualmente está actualmente lo puede hacer a través de las policías. Por la dotación, lo más probable es que, también por el grado de especialización, lo probable es que se tienda a hacer más a través de las policías que directamente. Entonces, este artículo lo permite. Y se pidió por parte de los asesores agregar un inciso siguiente que tiene que ver con quién paga. Y por eso se plantea que pueda haber convenio entre la ANI y la Fuerza de Orden y Seguridad Pública. Y eso es. El señor presidente pone en votación
la propuesta para reemplazar el artículo 27 que está en la página 7 del mensaje que tuvieron conocimiento el día de ayer. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputada Hertz. A favor. Diputado Brito. Senador Piu. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Flores. A favor. Señor presidente, queda aprobado por 9 votos a favor sin enmiendas. Aprobado. Entiendo que hay algún espacio más todavía por la Cámara no está votando todavía. Tenemos demos la última votación. Ya, vale. Sigamos al siguiente. Después, en la página, hay que volver al comparado en la página 128. La propuesta es la siguiente, es respecto del artículo 28. Y dice, A, en su inciso primero, reemplázase las palabras deberá dictarse por la frase se dictará. Intercálase en el inciso primero entre las palabras fundada y el punto y aparte que le sigue la expresión al tenor de las exigencias señaladas en el artículo 25. Eso también se da a la Corte Suprema. Sí. Después viene ¿lo termino de leer todas las enmiendas? Es que estamos en la número... Sí, es que tiene literales. Estamos en el inciso primero. Sí. En la página 129 hay enmiendas al inciso segundo. La leo. En el inciso segundo, intercálase entre la expresión la sigue entidad desconocida la designación del lugar donde haya de practicarse el sistema informático, dispositivo o comunicación a intervenir según la naturaleza del procedimiento. Intercálase otra enmienda entre las expresiones organismos y de inteligencia la siguiente. Y servicios. C. Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo. La solicitud y la resolución que la otorgue o la deniegue quedarán en custodia del secretario de la Corte Suprema. Solo podrán acceder a dichos antecedentes los miembros designados, los ministros designados para otorgar autorizaciones de acuerdo al presente título o el presidente de la Corte Suprema en el caso del inciso segundo del artículo 25, adoptándose las medidas necesarias para el debido resguardo del secreto. ¿Estamos? ¿Lo ponemos en votación? ¿El Ejecutivo? Sí, yo solo tengo una duda. A solicitud de los asesores se cambia, deberá dictarse por se dictará. A mí me suena más imperativo, deberá dictarse, no sé. Pero no quiero hacer de esto un tema de fondo. Creo que es irrelevante, pero... Me parece que la norma vigente es más enfática, porque dice, el artículo 3 deberá dictarse sin audiencia. En cambio, se reemplaza por se dictará sin audiencia. Me suena más imperativo, se deberá dictarse. Es una cuestión de estilo, Trataría por mantenerla. Entonces. Vale, no hay problema, votémoslo así. Y todo lo demás se cambia. Vale. Me suena. En consecuencia, no se sometería a votación las enmiendas al artículo 28 sin considerar el ordinal 1 de la letra A. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputada Hertz. A favor. Diputado Brito. A favor. Senador Piu. A favor. Senador Osandón. Senador Flores. A favor. Queda aprobado 9-0 con la enmienda. Suspendemos entonces hasta que regresen los diputados, que entiendo que va a ser un espacio, ¿cuánto? ¿10 minutos? 10 minutos, 15 minutos. Vale, los esperamos entonces. Se suspende la sesión.
Recording stopped. Mucho. De casado a casado. 130, artículo 29. De subyugado. No, no hay que pedir minutos, retomamos nomás. Retomamos nomás. Recording in progress. Se reabre la sesión. Seguimos, secretaria. 130, sí. En la página 130 hay unas propuestas de enmienda al artículo 29. Una propuesta que señala lo siguiente: reemplázase en el artículo 29 la expresión de apelaciones por Suprema. Estamos de acuerdo, esto ya se había conversado y discutido. ¿Se pone en votación? Aquí, presidente, Dame
También hay que hacer la consulta. O sea, también se van... Sí. No, pero también habíamos hablado con el Ejecutivo. Con el Ejecutivo que debiera decir al iniciar el artículo que está en la página en la columna del texto vigente, el director o jefe del organismo o servicio, que así ha sido. Laura el Ministerio del Interior está de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vamos, en votación. En votación. Diputado Undurraga. Diputado Joanet. Senador Saavedra. Senador Piu. A favor. Senador Osandón. A favor. Señor presidente. A favor. Ya aprobado entonces. 7-0. 7-0. Siguiente artículo. En la página siguiente, 131. En la 131, hay propuestas de enmienda para el artículo 30, que señalan lo siguiente: reemplázase el inciso segundo del artículo 30 por el siguiente. La negativa o el entorpecimiento en la ejecución de estas medidas se sancionará con las penas establecidas en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Las personas jurídicas responderán por dicho delito en los términos y condiciones establecidos en la Ley número 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indican. Tenemos acuerdo, entonces lo ponemos en votación. Diputado Undurraga. Diputado Joanet. Diputado Brito. Senador Saavedra. Senador Piu. Senador Osandón. Señor presidente. A favor. Aprobado 7-0. Aprobado 7-0, entonces sin enmienda. Vamos a la página 133, si no me equivoco. 133 para reemplazar el artículo 31. Yes. Artículo 31. Los directores o jefes de los integrantes del sistema podrán disponer el empleo de medios y la realización de actividades u operaciones bajo cobertura con el fin de obtener información y recabar antecedentes para la obtención y producción de inteligencia. Para estos efectos, los jefes o directores de los integrantes del sistema podrán realizar las actuaciones o gestiones que resulten necesarias y solicitar la emisión de los documentos, permisos y demás antecedentes que corresponda para reforzar las coberturas. Asimismo, deberán adoptar las medidas para que los antecedentes de los funcionarios que ejecutan dichas acciones se mantengan bajo secreto. En virtud del inciso anterior, entre ellas el Servicio de Registro Civil e Identificación, las municipalidades, instituciones financieras, los aseguradores y los prestadores de salud públicos o privados, las administradoras de fondos de pensiones, los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel y cualquier otra entidad pública o privada deberán proporcionar los documentos, permisos y antecedentes en el más breve plazo, adoptando las medidas necesarias para resguardar la reserva de la información y la integridad de sus registros. Sí, aquí habría que ser coherente con los artículos anteriores. Y en el inciso, los directores o jefes de los servicios y organismos integrantes del sistema, y lo mismo en el inciso segundo. Exacto, de los organismos integrantes del sistema. Sí, queda de esa manera.
con esa Diputado Undurraga. Diputado Joanet. Diputado Brito. Senador Saavedra. Senador Piu. a favor. Senador Osandón. Señor presidente. A favor. Aprobado 7-0 con las enmiendas señaladas. Aprobado, sí. La enmienda señalada. Entonces seguimos en la página 138. En el artículo. Aquí hay una propuesta para incorporar un artículo 31 bis nuevo. Los integrantes del Comité de Inteligencia establecerán las directrices que determinarán los supuestos de procedencia, los protocolos de actuación y de control interno de las medidas señaladas en el artículo anterior. Dichas directrices para procurar que la identidad de los funcionarios que ejecuten dichos procedimientos permanezca oculta, que estos no induzcan la perpetración de delitos y que su seguridad y la de terceros se encuentren. Estamos. Lo ponemos a votar. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputado Brito. A favor. Senador Saavedra. A favor. Senador Piu. A favor. Senador Osandón. Señor presidente. A favor. ¿Qué aprobado entonces? 7-0. Seguimos ahora en la página 142. La modificación del artículo 32. En la página 142 hay propuestas de enmienda para el artículo 32. En el artículo 32, intercálase entre las frases jefes de los organismos y de integrantes del sistema las palabras y servicios. Sustituyese la expresión efectuar el proceso por la obtención. Hasta esa es la enmienda. Perfecto. Tenemos acuerdo en esto, así que la ponemos en votación, secretaria. ¿Se repite la votación anterior, si le parece a la comisión? Sí, por la misma votación, entonces, perfecto, los mismos términos. Aquí tenemos diferencia. En la página Aquí entiendo que tenemos, en la mesa técnica ha existido una discusión importante. Le quiero ofrecer la palabra al senador Piuk para que la ilustre. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, esta es la eximente penal que regula todas las acciones, especialmente cuando hablamos de acciones con cobertura, que puedan realizar estas personas. Básicamente lo que está considerado, lo que ha presentado el Ejecutivo, es que esta eximente solamente sería de responsabilidad penal de faltas y simples delitos. Y ese es el punto. Aquí probablemente nos vamos a encontrar con situaciones un poco más complejas. Entonces la discusión se hace sobre ese punto en particular. Si vamos a tener una eximente,
¿En qué medida esa se puede en justicia usar para cosas un poco más complejas? Si el Ejecutivo pudiera señalar algo al respecto. Gracias, presidente. Al Ejecutivo yo hago mío los argumentos del senador Piuque, porque además lo que queremos es evitar, o sea, que se incorpore una cuestión un poquito más amplia en ese sentido y queremos evitar que se eviten conceptos como proporcionalidad que aumentan la discrecionalidad judicial cuando se evalúan este tipo de casos. O sea, en el fondo, cuando un tribunal al evaluar estas medidas lo hace con un criterio obviamente ex post y es bastante, puede ser bastante, nos podemos encontrar sorpresas con ese tipo de conceptos como la proporcionalidad. O sea, nosotros creíamos, y así se planteó en la mesa técnica, que ese concepto fuera reemplazado por racionalidad, que está más desarrollado en la judicatura penal, y poner en votación separada falta y simple para ver las dos opciones. O sea, eso fue lo que se planteó en la mesa, entiendo, y el Ejecutivo está en conocimiento de eso. No sé, queremos escuchar la opinión del Ejecutivo, porque quizás para entender, el Ejecutivo quizás tiene más profundidad respecto a lo que ocurre en la legislación comparada. O sea, esto no sé. Como se generan homicidios ahí, y no sé si eso tiene que quedar impune, porque obviamente acá hay un tema del debido principio de racionalidad en las operaciones encubiertas de gente encubierta. Le ofrezco la palabra al diputado ahorita y después al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Solo para agregarle a lo que usted plantea, que concuerdo, es cómo funciona en la actualidad, qué es lo que dice la ley, si es que la norma propuesta innova o no en esa materia. Sí, hoy día no hay norma al respecto. Esta innovación es novedosa, también tiene sus riesgos, razón por la cual nosotros somos partidarios de que la regulación sea estricta y por eso hacemos cuenta de falta y simple delito, no de todo tipo de delito. O sea, se va a justificar que se cometa un homicidio, pero además habla de los artículos 31 y 32. Los 32 son los informantes, o sea, vamos a dejar exento de responsabilidad penal a un informante. Ni siquiera estamos hablando de un agente de un servicio de inteligencia o organismo de inteligencia o un funcionario de la ANI. No, te habla de los funcionarios. No habla de informantes. Diciendo lo que Sí, ese es un punto. Pero el 32 habla de autorización judicial al uso de informantes. Habría que pensar lo que respecto al 31. Pero dicho eso, nosotros creemos que esto se incorpora en la Cámara de Diputados, tenemos aprehensiones, que no vaya el día de mañana a utilizarse como un eximente de responsabilidad penal de todo tipo, excesivo. ¿Qué pasa si el día de mañana era necesario para el cumplimiento? Porque si hay un descriterio en función del debido, bueno, obviamente ese funcionario incumple una sanción y con todo dicho, funcionarios no podrán inducir a la perpetración de delitos que de otro modo no habrían sido cometidos. La infracción de esta prohibición que tuvieran. Y daría responsabilidad. ¿Tira la perpetración de un delito? No. Por favor. Lo que está prohibido en el inciso segundo. No, lo que hace que nosotros estamos proponiendo en la mesa técnica, diputado Sánchez, antes de que usted llegara, lo planteó el senador Piu, se planteó que con simples delitos quedaba de los agentes encubiertos en función de esta eximente de responsabilidad. O sea, de que se requería un criterio un poco más amplio, siempre y cuando obviamente se actúe en el marco del debido principio de razonabilidad. Yo sé que es una discusión que se dio en la mesa técnica, por eso quería entender si había sido solamente el delito o no, y el otro es cambiar el principio de proporcionalidad por razonabilidad, que me gustaría entender cómo lo mira el Ejecutivo también. Al diputado Brito. Gracias, presidente. Si a este análisis le podemos agregar ejemplos que son de conocimiento público de cómo operaría, para mí sería importante cuando nosotros analizamos algunos casos que fueron dados a la luz, como por ejemplo, recuerdo el año 2018, salió un reportaje en televisión
que fue denunciado que estaba de encubierto y en mensajes de los vecinos de WhatsApp en Peñalolén, él incitaba a tirar bombas molotov, por ejemplo. Entonces, el análisis que nos tocó hacer era si dentro del cumplimiento de su misión él podía o no incitar a cometer un delito. Y uno de los análisis que se había llegado en ese momento es que para la infracción a la ley de armas y control de drogas, los agentes encubiertos sí pueden y se consideran agentes reveladores. ¿Por qué planteo esto? Porque si nosotros acá vamos a establecer también la posibilidad de que algún agente pueda cometer algún delito, cometer alguna falta o simple delito, me importaría mucho ponerle un caso concreto en por qué es necesario y también en qué situaciones se estaría transgrediendo los límites que acá se están fijando. Gracias. Al Ejecutivo le vio... No, sí. Es un artículo complejo y riesgoso, para decir las cosas como son, porque finalmente aquí lo que se establece es una exención de responsabilidad penal en el inciso primero. En el inciso segundo se habla de una situación distinta, que es inducir la perpetración de un delito. Y eso está prohibido. Pero en el inciso primero habla de que están exentos de responsabilidad criminal en que deban incurrir o que no hayan podido impedir incumplimiento de su encargo siempre que sean consecuencia directa y estrictamente necesaria al desarrollo del procedimiento y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad. Se propone además eliminar la palabra proporcionalidad por parte de la Comisión. Entonces, delito y que se puede aplicar respecto de crimen. Entonces se podría llegar al extremo de que un agente de inteligencia diga que tuvo que cometer un homicidio para el cumplimiento de su misión, que era consecuencia directa y estrictamente necesaria para el desarrollo del procedimiento. Vamos a establecer una ley que establezca una exención de responsabilidad penal de esa magnitud. El Ejecutivo... Me gustaría que la Comisión Técnica pudiese tener una reflexión adicional respecto a si podemos llegar a una mejor reacción en esto. Ya lo dejamos pendiente y seguimos con el artículo siguiente. Queda pendiente entonces en la página 143 el artículo 32 bis. No, es que eso es A continuación, propuestas de enmienda al artículo 34 en la página 145. En el artículo 34, intercálase en el inciso primero entre el vocablo organismo y las palabras de inteligencia la expresión o servicio. B. Intercálase en el literal A del inciso segundo entre la expresión institucionales y el punto que le sigue la frase y los instrumentos de planificación establecidos en la presente ley. No, aquí llegó el diputado Sánchez. Sí, no acá. No acá. ¿Lo ponemos en votación? En votación. En votación las enmiendas al artículo 34, que está en la página 145 y 146. Diputado Undurraga. Diputado Sánchez. Diputado Joanet. Senador Saavedra. Senador Piu. Senador Osandón. Señor presidente. A favor. Queda entonces aprobado por 7 votos a favor. 8 votos a favor. Por 8 Se votos. incorpora el voto del diputado Brito. 8 votos a favor. Vamos a la página 147, si no me equivoco. ¿Sí? Eso es.
al artículo, página 147 al artículo 35. No, es la misma. No, eso es lo mismo, eso no hubo cambio. Es una enmienda al artículo anterior. Página 147 al artículo 35. A. Y los vocablos de inteligencia, la expresión y servicios. B. Reemplázase la palabra reglamentaria por estatutarias. Lo ponemos en votación. La enmienda al artículo 35. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Joanet. A favor. Senador Saavedra. Senador Piu. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 8 votos a favor sin enmienda. 8 a favor, sin enmienda. Seguimos, página 148. Página 148, hay una propuesta para reemplazar el artículo 36 por el siguiente. Página 148. Reemplázase el artículo 36 por el siguiente. El control externo corresponderá a la Contraloría General de la República, a los tribunales de justicia y a la Cámara de Diputados en el ámbito de sus respectivas competencias. Este control y las actuaciones, registros y documentos que emanen de él tendrán carácter de secretos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor, diputado Undurraga. Señor presidente, en el caso de la Cámara de Diputados, aparte de ser secreto, habrá que poner, o a lo mejor no hay que ponerlo en una consulta, que ninguno de estos antecedentes darán paulo a una comisión investigadora, porque la creatividad de la Cámara de Diputados es grande. Pero Yo creo que te puede rechazar el Tribunal Constitucional con la independencia. Pero yo lo dejo, Sí. no lo dejo advertido porque No. he visto vacas volando. Está bien. Sí, y además hay una comisión especial. Diputado Ionet. Yo sí, por avanzar yo aprobaría, pero tengo siempre esta duda con la Contraloría Independiente, que está estupendo. Estamos hablando del sistema de inteligencia, ¿no? Entonces, si él me pudiera ilustrar un poquitito. Al Ejecutivo le ofrezco la palabra. Sí, el carácter reservado no significa que no exista control, y tiene que haber control. Y, por ejemplo, los gastos reservados son sometidos a control de la Contraloría. Más bien, la tendencia que hay es que cada vez hay más controles. Los gastos reservados antes se controlaban poco. Había ministerios y prácticamente todo su presupuesto era gasto reservado. Todo eso se ha ido regulando, se han ido reduciendo los gastos reservados, y en el gobierno del presidente Piñera hubo una legislación para incluso hacer más estricto su control. Entonces, excluir la Contraloría del control de legalidad, el control de los gastos reservados, etcétera, porque lo que ocurre es que si hoy día somos blandos en los mecanismos de control, después va a haber un escándalo y la tendencia va a ser regular y de forma más estricta, porque todos sabemos la lógica pendular que existe muchas veces en términos de clima de opinión pública y dentro del debate político. Entonces, por eso es mejor que desde un principio se establezcan mecanismos de control con todos los recuerdos necesarios para mantener el secreto. De hecho, las normas dicen que todos quienes participan en estos mecanismos de control tienen obligación de mantener secreto. Diputado Undurraga. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Joanet. Diputado Brito. Senador Saavedra. Senador Piu. Senador Osandón. Señor presidente.
Aprobado 8-0 en los mismos términos. Perfecto. Seguimos. Enseguida, en la página 149, hay una propuesta para agregar un artículo 36 bis nuevo. Lo siguiente, la Contraloría General de la República tomará razón en forma secreta de los decretos y resoluciones de los organismos y servicios de inteligencia. Estos decretos y resoluciones serán calificados como secretos y cuando el decreto lo disponga, de manera fundada, podrá dársele cumplimiento antes de que la Contraloría General de la República lo haya tomado de razón. La Contraloría General de la República fiscalizará a los organismos y servicios de inteligencia en las dependencias de estos. Al senador Pico. Sí, muchas gracias, presidente. Solo para el Ejecutivo, si es posible, agregar la palabra las dependencias centrales de estos, que es lo que acordamos en los artículos anteriores. Habíamos tenido una conversación sobre este tema a propósito. Sí. Autoricemos. Pero está pendiente, así que quizá en el fondo la aprobación de esto puede permitir una aprobación más rápida de temas que dejamos pendientes. Porque quedó pendiente, parece. Sí, quedó pendiente. Quedó pendiente. Ya, pero habría que la Secretaría quede mandatada para que la redacción sea exactamente la misma. Exacto. Y lo mismo respecto a otros artículos que se nos pueden haber pasado cuando habla solo de organismo, solo de servicio, que en todos los artículos correspondientes diga organismo servicio, y que la Secretaría quede mandatada para hacer las correcciones de estilo para que el texto tenga la misma redacción en todos sus artículos. Sí. ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo con la redacción, yo lo pondría en votación. En el fondo con eso. En votación, el artículo 36 bis, 149 y 150. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputado Brito. A favor. Senador Saavedra. ¿En contra? Sí. Senador Piu. A favor. Senador Osandón. A favor. Señor presidente. A favor. ¿Y aprobado entonces con? 7 por un voto en contra. Perfecto. Viene página 150. Propuesta que la Ejecutiva. A la página 8. Aquí sí viene el Senado, claro. Sí, a la página 8 del mensaje que ingresó el Ejecutivo. Se proponen las siguientes enmiendas para el artículo 37. Estoy dando lectura a la página 8. A. En el inciso primero. 1. Reemplázase la palabra relativos por la frase e información agregada relativo. 2. Intercálase antes del punto final la frase. Especialmente se informará del número de procedimientos especiales de obtención de información real. Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero. La comisión especial señalada en el inciso anterior y la comisión especial del Senado que se acuerde en sesión de sala conocerán los instrumentos de planificación de inteligencia señalados en esta ley. Semestralmente se informará sobre su eje. El presidente de la República remueva al director o subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia.
condiciones señaladas en el inciso anterior en el más breve plazo. Y después señala en la página 9, sustituyes el inciso final por el siguiente. Las sesiones de las comisiones especiales señaladas en los incisos precedentes serán siempre secretas. Cualquier transgresión del deber de secreto por parte de sus asistentes será sancionada en la forma dispuesta en el título 8º de la presente ley, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros funcionarios públicos que revelen testimonios o antecedentes que conozcan en las sesiones de la referida comisión especial. Diputado Undurraga. La violación del secreto puede ser en los pasillos, pero también podría ser en la sala. Y en la sala los parlamentarios tienen fuero. ¿Qué pasa con el fuero? Al Ejecutivo es una pregunta, sí. No creo que altere la norma del fuero. Lo que hace que lo que hace es que la norma, yo en mi criterio lo que pienso es que la norma del fuero sigue aplicándose, pero lo que no significa que esté exento de responsabilidad. O sea, una vez que se desafuere yo lo veo, o sea, la norma del fuero es una norma de una aplicación de un procedimiento especial para finalmente terminar juzgando igual a un parlamentario si tiene responsabilidad. Pero al Ejecutivo no sé si lo ve similar. Es que yo entiendo que esto no es fuero, sino que es inviolabilidad de las declaraciones de los parlamentarios en la sala. Que una norma dice sobre las opiniones y votos que emitan. Los diputados y senadores. El artículo 61 de la... son inviolables en las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. Es que esto no es una opinión. Y en definitiva, lo que esa norma pretende consagrar es la libertad de expresión, y que incluso podría eventualmente un comentario considerado injurioso, incluso calumnioso, si emitido dentro de una intervención parlamentaria en el hemiciclo, claro, sería impune, toda vez que la norma lo que pretende consagrar es que los parlamentarios en las sesiones tengan libertad de expresar sus puntos de vista sin límites de ningún tipo y que no haya temor a algún tipo de censura o sanción. Pero a mi entender esto no estaría considerado entre privilegios porque esto sería inobservancia de una obligación de secreto. Pero es un tema, no me extrañaría que genere debate jurídico. Está en el límite, podríamos decir. Son estos casos limítrofes o clínicos, así casos como que requieren especial atención por parte del mundo académico y particularmente de los juristas. Muchas gracias, presidente. Tal como lo señala el artículo 37, la modificación que se hace en el inciso primero, la información es agregada. Esto significa que no se entra en las operaciones, no se habla de fuentes, no se habla de nada que puede comprometer la seguridad de la información. Es por eso que los instrumentos que se conocen también son cosas genéricas. No se da detalle para que efectivamente no se filtre. Entonces ya hay una medida que lo tiene considerada la ley, que es información agregada. De hecho, dice incluso los procedimientos de obtención anualmente, o sea, el número total. Esto para evitar que haya tentación de usar información que pueda ser ocupada contra el sistema. En el caso del fuero de la sala, lo que se señala, bueno, el Ejecutivo puede ejercer todas las acciones que sean necesarias respecto al resguardo de la información. Recordemos que esto depende del presidente a través del ministro del Interior. Entonces, si se viola de alguna manera, usando alguna de las excepcionalidades que tenemos, eso no significa que no pueda haber. Pero por lo pronto el artículo 37 resguarda la información más sensible, que es la que se tiene que mantener para el efecto de lo más valioso que tiene la agencia y el sistema, que es el secreto de la operación, el secreto de la fuente, y por eso esto no es evidencia, no es que se vaya a citar o usar. Ese es el por qué queda redactado de esa manera y lo que se espera que ocurra. O sea, que también la gente que maneja esta información sepa manejar el secreto, y no se llegue a los niveles de desagregación que pueda comprometer operaciones o personas. Recordemos que hay personas que van a estar con cobertura, arriesgando sus vidas, no solo en el país, fuera del país. O sea, hay un tema también de mantener la reputación del país y lo que esto significa. Es un tema muy delicado.
Eso es lo que, para la historia de la ley que quede, el por qué está de esta manera y qué es lo que se va a entregar, qué se va a conocer y cómo se va a generar el cortafuego. La necesidad de saber, previniendo que no se afecte ni a las personas encubiertas, ni a las operaciones que se están desarrollando, ni a las fuentes que se están empleando. Eso, presidente, gracias. El Ejecutivo me ha pedido la palabra. Yo corrijo, dije caso clínico, en verdad, caso de laboratorio, esa es la expresión correcta. Un caso de laboratorio el que plantea el diputado Undurraga. Es bueno que se mantengan esos casos porque las leyes precisamente tienen que ver esos casos que son excepcionalísimos, pero que no son descartables. Lo más importante es que aquí el análisis que se hace más bien cuantitativo, de magnitud, porque efectivamente si hubiera una autoridad descriteriada que está utilizando un instrumento o está abusando de estos instrumentos, bueno, eso se podría expresar en los grandes números. No es suficiente, porque también deberá haber algún tipo de análisis cualitativo respecto a las decisiones específicas. Pero el sistema de inteligencia, como para funcionar, tiene que ser secreto, tener nivel importante de reserva y ser secreto. No está sometido a control ciudadano como ocurre con la administración del Estado ordinaria, que se tiene que publicar, transparencia pasiva, transparencia activa, y no solo la Cámara puede fiscalizar, los medios de prensa también lo hacen, y lo pueden hacer los ciudadanos directamente. Aquí estamos sacando del sistema general para que funcione, pero tiene que haber algún tipo de mecanismo de control. Los grandes números son una forma de ver si es que no es la única ni es suficiente, pero es una forma de ver si el trabajo se está haciendo bien o se está abusando eventualmente de las herramientas que confiere la ley. Al diputado Sánchez me pide la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo dejar consignado, y porque esto fue tema de conversación algunas sesiones atrás, que en la indicación del Ejecutivo se está incorporando referencias a la Comisión Especial de la Cámara y también una Comisión Especial del Senado. Y yo lo que recuerdo es que creo que 3 o 4 sesiones atrás habíamos llegado a la conclusión de que el Senado no tiene funciones de fiscalización. Entonces, esto no sé si sería materia constitucional una modificación en este sentido. Que son solamente los instrumentos de planificación, pero en el fondo no. Pero es expresión de cierta forma un rol fiscalizador. Y fue algo más o menos consensuado. O sea, es un tema más bien técnico, no tanto de fondo, pero para respetar la coherencia de la legislación. Al Ejecutivo, te tengo ahí un comentario también. No se ha resuelto si va a ser solo la Cámara o Senado o una comisión bicameral. No, eso aún no se resuelve. Nosotros somos partidarios de que el Senado tenga algún tipo de rol, no en el ámbito de la fiscalización, pero sí en el ámbito de la información. De hecho, en defensa hay una serie de sesiones que se realizan en la Cámara y en el Senado, o sea, en ambas cámaras, entendiendo que tienen roles distintos. En el caso del Senado no sería propiamente fiscalización y por eso no está mencionado entre los instrumentos de control, pero sí de información que permite un control parlamentario en un sentido amplio respecto del trabajo que se está realizando en el ámbito de la inteligencia. Y por tanto, como Ejecutivo somos partidarios de que el Senado tenga algún tipo de rol. Sí, yo concuerdo, creo que se respeta el carácter fiscalizador de la Cámara de Diputados y lo que se entrega acá, información, así como se hace, por ejemplo, en la Ley de Capacidades Estratégicas, que se informa periódicamente por parte del Ejecutivo en sesión reservada lo que ocurre en materia de ese gasto. Así que me parece, lo ponemos en votación. Sí. O sea, se va a votar en los términos en que está toda la propuesta del Ejecutivo, ambos literales, en los mismos términos. Así es. Diputado Undurraga. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Joanet. Sánchez. El voto. Sí. Digo que efectivamente se separe bien de lo que es el rol del Senado respecto de lo que es Diputado Brito. Senador Saavedra. Senador Piu.
A favor, considerando que en el artículo 37, inciso primero, está el rol fiscalizador de la comisión de la Cámara. El otro está en un inciso separado, en donde solo es conocer información, para que quede en la historia de la ley. Senador Osandón. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 8 votos a favor. Quedan 2 artículos antes de uno que tenemos diferencias, así que tratemos de avanzar en estos 2 últimos. Presidente, en la página 154 hay una propuesta de... No, 154 es que una duda. Dice que quede entonces como denominación del título séptimo el vigente, la obligación de guardar secreto. Ok. Así es. Luego, en la página 155 se han propuesto enmiendas al artículo 38. En el artículo 38, en el inciso primero, reemplázase la expresión se considerarán por la palabra son. Intercálase entre la frase para todos los efectos legales los y la palabra antecedentes en la expresión datos. B. En el inciso segundo, reemplázase la frase los organismos de inteligencia por los integrantes del sistema de inteligencia del Estado. Reemplázase la frase eximirse de dicho carácter por desclasificarse. Reemplázase la frase del director o jefe respectivo de su director o jefe. C. En el inciso tercero, reemplázase la palabra los funcionarios por todos quienes. Reemplázase la frase aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios por de forma permanente aún después del término de las funciones en la entidad en la que se desempeñaren al momento de tomar conocimiento de dichos antecedentes. Entiendo que acá se incorporó, ¿sí? Dale, Ejecutivo, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. En el 157 no solo habría que eliminar los funcionarios, sino que los funcionarios de los organismos de inteligencia, y reemplazar por todos quienes hubieran tomado conocimiento de los antecedentes que se refiere al inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter de silencio. Todos quienes. Hay que eliminar hasta la palabra que. Inteligencia que, y no solo los funcionarios. Los funcionarios de los organismos de inteligencia, en vez de no solo los funcionarios, porque si no queda mal reemplazado acá. Tienes razón, ya. ¿Qué ha cambiado entonces? De esa manera, como lo señaló el Ejecutivo. ¿O no? ¿Es así? Sí. Muchas gracias, presidente. Solo consultar si efectivamente estamos de acuerdo con que los estudios... ¿Presidente? Yo entiendo que se incorporó la observación que usted en el inciso segundo del 38 se dice los estudios o informes que elaboren los integrantes del sistema de inteligencia del Estado solo podrán desclasificarse con la autorización del director o jefe respectivo. ¿Vamos a mantenerlo ahí en el fondo el rango de decisión? ¿No debiese ser más alto? Quizás, o sea, el mismo organismo es el que autoriza la desclasificación de documentos que son de categoría reservada. No sé y quizás nos puede ilustrar ahí el senador Pío por su intermedio, es el estándar en otros países. Yo entiendo que a veces la desclasificación está incluso radicada en otros países a nivel de poder ejecutivo. No sé. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, cada servicio o organismo maneja información que tiene diferente naturaleza. Es por eso que como este sistema está distribuido, la responsabilidad de desclasificar también tiene que ser distribuida, no centralizada. La desclasificación puede no solo ser el cambiar de secreto a conocimiento público, sino que también puede ser respecto de la información que se entrega, no completa. Esto es lo que se puede ver cuando aparece una hoja en donde están tachados de color negro, cierta información que puede, si se conoce, porque se ha desclasificado, puede generar problemas.
O sea, ¿es sobre el total del documento o sobre un aspecto parcial del documento? Y eso lo tiene que resolver cada organismo por los efectos que puede tener por las operaciones o por las acciones que realiza. No es conveniente hacerlo centralizado, es mejor hacerlo descentralizado y es responsabilidad del director. Si esto llegara a ocurrir por un problema que se judicialice, por ejemplo, ha ocurrido una situación en donde el juez va a pedir, pasa por el mismo proceso. Es el director el que tiene que ver de qué forma esa información se puede entregar sin afectar las operaciones que estén en progreso. Eso, presidente. El Ejecutivo está conforme con la explicación que ha la clase magistral que ha dado el senador Piu respecto al tema. Vamos en votación entonces. Sí. El señor presidente pone en votación las enmiendas al artículo 38 con el alcance que se ha señalado en la letra C, que está en la página 157. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Joanet. A favor. Diputado Brito. A favor. Senador Saavedra. Senador Piu. Senador Osandón. Señor presidente. A favor. ¿Queda aprobado entonces? Aprobado 8 con. Oye, 0. como estamos en la hora, pero sugiero, hay un tema muy formal, que es la última votación de la página 166, que terminemos de votar eso y estamos, porque ya en la siguiente hay alguna diferencia que tenemos con el Ejecutivo, pero que es la modificación del artículo 39, el número 54, en la página 166. Sí, exactamente, que es bien formal. 166 hay una propuesta para para intercalar entre la frase de Defensa Nacional y del director de la agencia las palabras. Bueno, si le parece a la comisión por la misma votación anterior. Y volvemos entonces mañana, si la sala de Senado nos autoriza, a las 3 de la tarde. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.